Bien, jóvenes estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Jóvenes estudiantes del tercer grado de secundaria, queridos estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva clase, una nueva sesión de aprendizaje en el curso de Historia Universal. El día de hoy vamos a empezar con un tema de la revolución científica, ¿no? Este temita ya hemos hecho en las primeras semanas. El día de hoy estamos realizando un repaso de lo que es de la revolución científica en el siglo XVII. ¿Ya, jóvenes? Bien, entonces vamos a empezar el día de hoy con la revolución científica, ¿no? Si bien sabemos que los orígenes, muchachos, de la ciencia moderna pues se remontan al renacimiento, ¿no?, del siglo XV. Fue en el siglo XVII que alcanzó un impulso notable gracias a las matemáticas y a la astronomía, ¿no? La revolución. ¿Qué es revolución? Pues un cambio, una transformación. Muy bien, estos descubrimientos pues contribuyeron a modificar la percepción que se tenía del mundo y el tipo de explicaciones que se daba sobre él, ¿no? Pues estas explicaciones basadas en la religión, ¿no?, en la fe, pues les sucedieron científicas basadas en el método científico, ¿no? En el siglo XVII, muchachos, fue pues la época de grandes inventos, descubrimientos y avances en la ciencia moderna, ¿ya? La ciencia del siglo XVII, muchachos, pues se originó en el país de Italia, en el continente europeo, donde se originó la revolución científica. Muy bien, este campo artístico del siglo XVII pues tuvo un estilo, el estilo barroco, que sobresalió en Italia, ¿no? Pues este estilo artístico que sobresalió pues en la pintura, en la música, en la arquitectura, en la escultura y la literatura. Muy bien, jóvenes, veamos que los avances más significativos de la revolución científica, como acabábamos de decir, pues se dieron gracias a las matemáticas, ¿no? Se dieron a las matemáticas, pues se aplicaron estas en las ramas de la ciencia. ¿Cuáles fueron las ramas de la ciencia? Pues tenemos a la física, a la óptica y a la mecánica, ¿ya? Esta revolución se aplicaron en estas ramas de la ciencia. Muy bien, jóvenes, países del desarrollo científico, ¿no? Como acabamos de decir, Italia fue el país de origen donde se originó la revolución científica, ¿ya? Pero en los países en los cuales se desarrollaron mucho más la revolución científica fue en Francia, su mayor desarrollo en el país de Francia e Inglaterra. Fueron los dos países en los cuales se dio el mayor desarrollo de estas invenciones, ¿no?, de estos inventos, de estos descubrimientos. Fueron en los dos países, ¿no?, Francia e Inglaterra. Pregunta de examen, muchachos, prestar mucha atención aquí. Muy bien. Luego tenemos los representantes del mundo científico del siglo XVII y sus aportes que dieron estos representantes. Tenemos a Giordano Bruno, ¿no?, que fue un italiano dominico, pues elaboró una filosofía, ¿no? Elaboró una filosofía de ascendencia platónica con rasgos esotéricos, ¿no?, en la cual pues esta es una doctrina filosófica en la cual pues afirma, ¿no?, que el universo, todo el universo entero es la naturaleza y Dios son lo mismo, ¿no?, en la cual dice acá pues planteó la infinitud de los cosmos. ¿Qué es cosmos? Cosmos, universo, y postuló
una teoría panteísta, ¿no? Panteísta pues es contrario a la religión, ¿ya? Pues él dijo, Dios tiene una existencia separada del universo, ¿no? Sino que es inmanente a él. ¿Qué quiere decir esto? Como acabamos de decir, que el universo entero y la naturaleza y Dios son lo mismo, ¿no? Fue una teoría panteísta en la cual pues Giordano Bruno fue condenado a la hoguera por la Santa Inquisición, ¿no? Porque era contrario a la iglesia, ¿ya? Luego tenemos a Galileo Galilei, ¿ya? Que fue un astrónomo y físico italiano, ¿ya? Pionero de la mecánica moderna. En 1609 crea el anteojo ocular divergente, pues que precedió al telescopio reflector de Newton, que fue creado en 1671. Dicho anteojo permitía ver imágenes aumentadas de objetos lejanos, ¿ya? Pues este anteojo ocular divergente permitía ver imágenes aumentadas de objetos lejanos, ¿ya? Galileo Galilei también fue procesado por la Santa Inquisición en el año 1633. Pues la leyenda dice que Galileo murmuró la frase "Eppur si muove". ¿Qué quiere decir esto? Sin embargo se mueve, pues refiriéndose al movimiento de la Tierra en torno al Sol. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Luego tenemos lo que es a René Descartes, ¿no? Que fue un filósofo matemático francés, ¿ya? Usó los principios matemáticos, ¿ya? Tú te acordarás que este filósofo matemático francés tiene una frase célebre, ¿ya? Que pienso, luego existo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que colocaba la razón por encima de los sentimientos. Primero era la razón, después eran los sentimientos. De acuerdo a esto, pues uno existe en la medida que emplea la razón, ¿ya? Pues para el estudio de la naturaleza, sus principales obras fueron pues el discurso del método y las meditaciones metafísicas. Fueron sus principales obras de René Descartes. Pregunta de examen, jovencito. Descartes fue uno de los creadores de la geometría analítica. ¿Cuál fue su frase célebre de Descartes? Pienso, luego existo. Otra pregunta de examen. Bien, muchachos, luego tenemos a Blaise Pascal, ¿ya? Que fue un matemático también físico, sobre todo filosófico, ¿no? Y escritor francés, ¿ya? Pues tuvo sus contribuciones a las matemáticas y a las ciencias naturales, ¿no? En la cual hizo pues la invención, la construcción de las calculadoras matemáticas. En sus obras principales tenemos a la Pascalina, ¿ya? Luego tenemos a Isaac Newton. Yo sé que tú conoces a este personaje, Isaac Newton, ¿no? Que fue pues un matemático, físico y astrónomo inglés, ¿no? Que formuló la ley de la gravitación universal, para lo que aplicó pues los pasos del método científico, ¿no? ¿Cuáles son estos pasos del método científico? La observación, la interpretación mediante la razón y la formulación de la ley matemática y la comprobación. Fueron los 4 pasos del método científico. Creó pues el telescopio reflector, ¿no? Pues un ejemplo que tenemos de la ley de la gravitación universal, pues que a partir de la observación de la caída de una manzana en su jardín, Isaac Newton pues planteó que existía una fuerza magnética que atraía todos los cuerpos hacia abajo, ¿no? Por eso es que se planteó este método científico: observación, interpretación mediante la razón, la formulación y la ley matemática y la comprobación. Muy bien, entre sus principales aportes a la ciencia tenemos pues
que formuló las tres leyes de la dinámica o ley de Newton. ¿Ya? ¿Cuáles fueron estas tres leyes? La ley de la inercia, ley de la relación entre fuerza y aceleración y la acción y reacción, ¿no? Luego tenemos la ley de la cinemática, la ley del movimiento. Luego tenemos la ley de la gravitación universal. Fueron los grandes o los principales aportes a la ciencia que hizo Isaac Newton. Luego tenemos a Johannes Kepler, ¿ya? Que también fue un astrónomo y matemático alemán, ¿ya? Figura clave, muchachos, en el desarrollo científico de la edad moderna. Fundamentalmente conocido como sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. Esa fue una de sus principales obras. ¿Ya? Conoció, o mejor dicho, sus leyes. ¿Ya? Este fue un colaborador del científico Tycho Brahe, a quien pues sustituyó como matemático imperial, ¿no? Entre sus famosas tres leyes sobre los movimientos de los planetas fueron publicadas pues en su obra Astronomía Nova, ¿no? Fue un gran astrónomo matemático alemán. Muy bien, jóvenes, esto ha sido en cuanto a lo que es la revolución científica. Espero les haya comprendido y conmigo será hasta la siguiente semana. Chao, cuídense y tengan muy buenos días.